Ahora vamos a resolver un circuito que tiene dos mallas, pero a diferencia del anterior es que este tiene dos fuentes de voltaje de diferente valor. Entonces, al igual que en el anterior, vamos a asumir dos corrientes que tienen la circulación de esta forma, en este sentido. Ahí dos. ¿Listo? Y vamos a sacar las ecuaciones para la malla 1. Entonces dijimos que para la malla 1 vamos a sacar las resistencias que están en la malla 1. Esta y esta. 1 más 2, 3 y 3, 6. 6 kiloohmios. 6 y 1. Y le vamos a restar las resistencias que están compartiendo con otra malla, en este caso con R2. Vale 2. Y le restamos 2 y 2. Y le igualamos a la fuente de voltaje que está aquí, en este caso vale 10 voltios. Vamos a ver aquí algo claro. Tomamos 10 voltios positivos porque estamos tomando que en el sentido de la corriente viene de más a menos. Para el siguiente malla vamos a mirar que la corriente sale por menos y entra por más. Por ende, el sentido del valor o el signo que va a tomar la fuente, en este caso va a ser de menos 4. Vamos a mirar, ecuaciones para la malla 2. Sumamos las resistencias que están en la malla 2, esta y esta. 1 más 2, 3 y otro 1 sería 4. 4 y 2. Y le vamos a restar la que esté compartiendo con la malla 1, que en este caso también sería R2, y le vamos a restar 2 y 1. Y lo igualamos a la fuente de voltaje que está aquí. La fuente serían 4 voltios, pero como dijimos que el sentido de la corriente, si lo hubiéramos dibujado así, cambiaría. Pero como estamos dibujándolo así, vamos a tomar como fuera menos 4 voltios. Al tener ya esto así, simplemente lo resolvemos como hicimos el ejercicio anterior. Entonces vamos a resolverlo por Kramer. Entonces lo primero que hicimos fue pasarlo a una matriz. 6 menos 2, menos 2, 4, y 10 menos 4. Y dijimos, esta matriz la vamos a poner dependiendo. Si queremos hallar I1, que son las incógnitas en este caso, vamos a poner el resultado encima de 1, que va a quedar 10 menos 4. El otro va a quedar igual, menos 2, 4. Y los resultados son, no ponemos ningún resultado, ahí se deja así. Y se divide entre la matriz normal. 6 menos 2, menos 2, 4. Repito, si se partieron. Para hallar I1, como está la columna de las I1 y está la de las I2, pongo el resultado encima de las I1. Por ende, me quedaría ahora 10, 4, 10 menos 4, menos 2, 4. Y abajo pongo esta matriz tal cual como está ahí. Y saco los determinantes. Entonces para esto lo vamos a guiar de una calculadora. Por ende, tendríamos, recordemos que la determinante sacamos multiplicando esta diagonal y le restamos esta diagonal. Entonces nos va a quedar así. La primera diagonal me quedaría 10 por 4. Y le voy a restar la otra diagonal, menos 4 por menos 2. Y lo divido entre, multiplico esta diagonal, 6 por 4, y le resto la otra diagonal, que sería menos 2 por menos 2. Y esto nos daría 8 quintos, o es igual a 1.6. Entonces vamos a recordar acá. Como las resistencias están en kiloohmios, todas, la corriente nos va a dar en miliamperios. Kilos es 10 a la 3. La corriente nos va a dar 10 a la menos 3, la contraria. ¿Por qué? Porque la corriente es voltaje sobre resistencia. Al estar la resistencia en el denominador, cambia la potencia del signo. Por ejemplo, si las resistencias fueran en megas, megas es 10 a la 6, la corriente nos va a dar en micros, que es 10 a la menos 6, la unidad contraria. Así hacemos para I2. I2. Ponemos el resultado encima de las I2. Entonces nos quedaría 6 menos 2. Y acá nos quedaría 10 menos 4. Y en el denominador pongo la misma matriz que está aquí, sin alterarla. 6 menos 2, menos 2 y 4. Y resuelvo los determinantes. Entonces vuelvo y hago. La primera determinante me da 6 por menos 4. Y le voy a restar menos 2 por 10. Y abajo pondría 6 por 4, entre paréntesis, y le resto menos 2 por menos 2.
nos daría menos 0.2 miliamperios. Aquí, ¿por qué nos dio negativo? Quiere indicar que la corriente que dibujamos en este sentido, realmente esta I2 no iba en este sentido, sino iba en el sentido contrario. ¿Listo? Ahora simplemente vamos a sacar las corrientes para cada una de las resistencias. Entonces simplemente basta con analizar el dibujo. Por ejemplo, vemos que en R1 la corriente que pasa por R1 solo es I1 y la corriente que pasa por R3 es I1. Por tanto, la corriente que pasa por la resistencia 1 es la misma corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Cuál es? Pues I1, o sea, 1,6 miliamperios. Teniendo las corrientes puedo sacar los voltajes. Por tanto, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a esta corriente por su resistencia, 1 kilo ohmio. 1.6 por 1 es 1.6. Milis y kilos se cancelan, quedan voltios. Ahora, el voltaje en la resistencia 3. Entonces dijimos que es la misma corriente, pero ahora la resistencia vale 3 kilo ohmios. Por ende nos quedaría 1.6 miliamperios, 10 a la menos 3 que ven. 1.6 miliamperios por 3 kilos. Kilos es 10 a la 3. Nos da 4.8 voltios. Ahora sacamos la corriente de R2. ¿Cómo sacar la corriente de R2? De acuerdo al sentido de las corrientes, como las dibujamos, quedaría esta bajando y esta subiendo, por tanto quedaría la resta entre I1 menos I2. I1 nos dio 1.6. I2 menos, y aparte I2 vale menos 0.2 miliamperios, menos por menos más, equivaldría a la suma. O sea, 1.6 más 0.2, eso nos daría 1.8 miliamperios. Por ende, ¿qué quiere decir? Que en esta resistencia 2 se están sumando las dos corrientes que vendrían realmente en ese sentido. Entonces nos quedaría el voltaje en R2 es igual a 1.8 miliamperios por R2, que vale 2 kilo ohmios. Entonces esto nos daría 1.8 por 2 serían 3.6, y en este caso milis y kilos se cancelan, 3.6 voltios. Vamos a hallar la corriente en R5 y en R4. Vemos que en R4, ¿qué corriente pasa por R4? Es la corriente I2, no más. I1 no tiene nada que ver con R4. Y en R5 también solo pasa I2. Por ende, la corriente de R4 es la misma corriente que pasa por la resistencia 5, que sería a su vez igual a I2. I2 nos dio 0,2 miliamperios. El 5 simplemente nos indica el sentido de la corriente. Por ende, si yo calculo el voltaje de R4, el voltaje de R4 será igual a la corriente, 0,2 miliamperios, por la resistencia. R4 vale 1 kilo ohmio. Por eso daría 0.2 por 1 es 0,2 voltios, o lo que equivale a 200 milivoltios. El voltaje de R5 sería igual a la corriente, que serían 0.2 miliamperios, multiplicado por la resistencia R5, que también vale 1 kilo ohmio, por ende valdría lo mismo, 0.2 voltios o 200 milivoltios. Y con esto hemos terminado un sistema de ecuaciones 2x2, pero a diferencia del anterior, que tenía dos fuentes de voltaje. Ahora vamos a resolver un circuito por mallas, pero en este caso tiene 3 mallas. Entonces va a quedar al final un sistema de ecuaciones de 3x3. Ahora, la fuente de voltaje es 15 voltios. En este caso, en este circuito solo aparece una fuente de voltaje que va a alimentar a todo este circuito. Por ende, entonces la forma más fácil de resolverlo va a ser la siguiente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar que las corrientes en cada malla van a circular de esta forma. La malla 1 va a circular una corriente I1, en la malla 2 una corriente I2 y en la malla 3 una corriente I3. Entonces vamos a sacar las ecuaciones de cada malla. Por ejemplo, para la malla 1, entonces hemos dicho que sumamos todas las resistencias. 1 más 2 más 1, 3 y 1. ¿Listo? En este caso pues sabemos que como están en kilo ohmios, no ponemos los kilos, entonces simplemente al final la corriente cuando la saquemos da en miliamperios. Entonces sumamos las resistencias que salen en la malla 1. Esta y esta. 1, 2 y 1. ¿Qué pena daría? 4. 1 y 2, 3 y 1, 4. 4 y 1. Y le vamos a restar las resistencias que están compartiendo con la malla 2. Por ejemplo, esta resistencia. Esta vale 2.
Entonces sería 2 y 2. Y le vamos a restar la que está compartiendo con la malla 3. ¿Cuál sería esta? ¿Cuánto valdría? 1 y 3. Y lo igualamos a la fuente de voltaje que aparece acá. En esta fuente vemos que sale por positivo y entra por negativo. O sea, en el sentido que es, por lo tanto decimos que la fuente la tomamos positiva, igual a 15. Si hubiéramos invertido la fuente, porque el dibujo hubiera sido al contrario, simplemente el valor de la fuente sería menos 15. Ahora, sacamos las ecuaciones para la malla 2. Sumamos todas las resistencias de la malla 2. En este caso vemos que esta resistencia está en ohmios. Entonces tocaría pasarla a kiloohmios. Si vamos a kiloohmios, simplemente es dividir entre 1000. Por ende, esta resistencia es igual a tener a 0,9 kiloohmios. Y trabajamos todo en kiloohmios. Entonces sería 2 más 1 a 3 y 0,9 daría 3,9, pero en I2. Entonces lo ponemos encima, debajo que pena de las I2. Y le vamos a restar las que estén compartiendo con las otras mallas. Por ejemplo, el B2 se está compartiendo con la malla 1. Le vamos a restar 2 por ser la de 10 kiloohmios. Le vamos a restar 2 y 1. Y le vamos a restar la que está compartiendo con la malla 3. 0,9 y 3. Y lo igualamos a la fuente de voltaje que está ahí. Como en este caso no hay ninguna fuente, va a ser 0. Es importante acá tener en cuenta que todo lo pasamos a la misma escala. O todo está en kiloohmios, o todo está en megaohmios, o todo está en ohmios. Ahora vamos a sacar la ecuación de la malla 3. Vamos este más este más este. 1 y 4, 5. Y punto 9 sería 5.9. 5.9 en I3. Y le vamos a restar las que están compartiendo con la malla 2. Por ejemplo, con la malla 1 está compartiendo la resistencia de 1 kiloohmio. O sea, 1, le voy a restar 1 y 1. Y le voy a restar, no me faltó más, y le voy a restar la que esté compartiendo con la malla 2, que sería 0.9 y 2. Y eso nos da igual a la fuente de voltaje que está acá. Como no hay nada, ponemos 0. Por eso ya tenemos las ecuaciones. Y lo primero que debemos hacer es ponerlos en una matriz. Lo hemos venido haciendo. Vamos a ponerlo en una matriz. 4, menos 2, menos 1, menos 2, 3.9, menos 0.9, menos 1, menos 0.9, 5.9. Los resultados serían 15, 0 y 0. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las corrientes de cada malla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Simplemente lo que vamos a hacer es resolver por determinantes. En este caso, por el método de Kramer, cuando es 3×3, cambia un poquitico con respecto al sistema 2×2. ¿Qué dijimos? Para hallar I1, ¿qué hacíamos nosotros? Ponemos el resultado encima de las I1, por ejemplo nos quedaría arriba 15, 0, 0. Y acá sigue igual, menos 2, 3.9, menos 0.9, menos 1, menos 0.9 y 5.9. Y abajo ponemos esta misma matriz. 4, menos 2, menos 1, menos 2, 3.9, menos 0.9, menos 1, menos 0.9 y 5.9. Después de tener esa matriz así, lo que vamos a hacer es, el determinante de 2×2 será simplemente multiplicar esta diagonal menos esta diagonal. Aquí es un poquitico más difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo más fácil para sacar determinantes de una matriz 3×3 es volver a repetir estas dos columnas. Vamos a volver a repetir el 15, 0, 0, el menos 2, 3.9 y menos 0.9. Simplemente alargamos o prolongamos dos columnas más. ¿Qué vamos a hacer? En la anterior era simplemente multiplicar esta diagonal y restarle esta diagonal. Aquí vamos a multiplicar estas diagonales, que aparecen varias diagonales, y les vamos a restar estas diagonales. En otras palabras, multiplicamos esto. Vamos a ir a la calculadora. Entonces, vamos a poner vamos a dar un resultado arriba. Entre paréntesis, vamos a multiplicar 15 por 3.9 por 5.9. A esto le vamos a sumar el siguiente resultado. Menos 2 por 0.9 por 0. Pues ya esto sabíamos que daría 0. Más esto que también daría 0. Más 0. Cerramos. Y le vamos a restar la suma de las otras diagonales. Esta diagonal, pues tener un 0, pues multiplicar esto por esto, ya me daría un 0. Más
esta diagonal que me daría menos 0.9, para quitar el más acá, menos 0.9 por menos 0.9. Y le voy a sumar la otra diagonal, porque por tener un 0 me daría 0. Cierro y pongo igual. Arriba nomás me daría 344,34. Vamos a hacer lo mismo pero ahora abajo. Entonces lo más fácil es añadir dos columnas más. 4 menos 2 menos 1 menos 2, 3.9 menos 0.9. Y multiplicamos de la misma forma. La primera diagonal sería 4 por 3.9 por 5.9. A esto le vamos a sumar la siguiente diagonal, menos 2 por menos 0.9 por menos 1. Y le vamos a sumar lo que me dé acá, menos 1 por menos 2 por menos 0.9. Y a esto le voy a restar lo que viene a otras diagonales. En este caso, esta que sería menos 1 por 3.9 por menos 1. Le voy a sumar lo que me dé la otra diagonal, que sería menos 0.9 por menos 0.9 por 4. Y le sumo la otra diagonal, que sería menos 2 por menos 2 por 5.9. O sea, 5.9 por menos 2 por menos 2. Cerramos y vemos que eso nos da 57,7. Ahora simplemente vamos a dividir, hacer esa división. 344.34 lo vamos a dividir entre los resultados que ya nos ahorita, entre ambos. Haría 5.96. En este caso, 1000 amperes. Y con esto hemos resuelto la primera corriente. Para hallar ahora I2, lo que vamos a hacer es la misma mecánica. Entonces, en el numerador vamos a poner una matriz que simplemente vamos a poner esta, pero cambiando este resultado encima de las I2. Por ende nos quedaría 4 menos 2 menos 1, 15, 0, 0, y menos 1, menos 0.9 y 5.9. Y agregamos las dos primeras columnas, 4 menos 2 menos 1, 15, 0, 0. Y en el denominador ponemos esta matriz tal cual como está acá y le agregamos dos columnas. Como esto ya lo hicimos, lo vamos a borrar porque ya tenemos el resultado. Solo vamos a resolverlo de arriba. Entonces primero me daría esta, daría 0. Luego le voy a sumar lo que me dé la otra diagonal, que sería 15 por menos 0.9 por menos 1. Y le sumaría lo que me dé el resultado, que también daría 0. Más 0. Y le voy a restar las siguientes diagonales. 0 daría acá. Esto también daría 0, más 0. Y esto me daría más 5.9 por menos 2 por 15. Y esto nos daría 190,5. Y la división de esto, o sea, esto lo dividimos entre 57,7, nos daría para un total de 30,30 miliamperes. Y de esta forma hemos hallado I2. Para hallar I3, borramos solo la parte de arriba. I3, borramos este resultado porque va a cambiar. Y simplemente podemos el resultado encima de las I3, por tanto nos quedaría 4 menos 2 menos 1, menos 2, 3.9, menos 0.9, y el resultado lo ponemos acá, 15, 0, 0. Y repetimos las dos primeras columnas, 4 menos 2 menos 1, menos 2, 3.9 y menos 0.9. Y aplicamos la misma regla, aplicamos esta diagonal.
nos daría 0. La siguiente nos daría 0 y luego sumaríamos esta. Sería 0 más 0 más 15 por menos 2 por menos 0.9. Y le voy a restar las otras diagonales. Vemos que esta daría 0, esta daría 0, voy a sumarle solo esta. Entonces le vamos a sumar, le vamos a restar la sumatoria que nos dé 0 más 0 más esta, que sería menos 1 por 3.9 por 15. Esto nos daría de 85,5. Y si hacemos la división entre 57.7, nos daría un resultado de 1.48 miliamperes. Y con esto hemos hallado I3. Ahora lo que vamos a hacer es reducir qué corriente y qué voltaje pasa por cada una de las resistencias de ese circuito. Por ejemplo, si miramos R1, ¿qué corriente pasa por R1? Pues en el dibujo solo pasaría I1. Por ende, sería R1 sería igual a 5.96 miliamperes. Si ya tengo la corriente, pues puedo sacar el voltaje sacándolo simplemente resistencia. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Por ende, el voltaje, que viene el voltaje de R1, va a ser igual a corriente por resistencia. O sea, 5.96 miliamperes va a ser multiplicado por 1 kilo ohmio. Esto me daría 5.96 voltios. Milis y kilos se cancelan. Así haría con todas las resistencias. En este caso no voy a hallar los voltajes, simplemente voy a hallar las corrientes de cada resistencia. Por ejemplo, la corriente que pasa por la resistencia 3. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 3? Pues si miramos el dibujo, la corriente 1 viene en este sentido y la corriente 3 viene en el sentido contrario. Siempre se van a restar las que están intercediendo entre las mallas. Por ejemplo, la corriente R3 va a ser I1 menos I3. Entonces simplemente hacemos 5.96 y le vamos a restar 1.48. Ya sabemos que eso está en miliamperios, por ende eso nos daría 5.96 le voy a restar 1.48 y eso nos daría 4,48 miliamperios. Y si quiero sacar el voltaje de la resistencia 3, pues multiplicaría 4,48 por 1 kilo ohmio. Por tanto, pues el voltaje en R3 me daría 4.48 voltios. El voltaje en R3 de una vez podemos sacar acá 4,48 voltios. Es multiplicar la corriente por esa resistencia, pues si esa resistencia vale 1, pues daría la misma magnitud que en la corriente. Ahora, miremos la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Qué corriente pasa por la resistencia 2? Si vemos que I1 viene hacia abajo, I2 viene hacia arriba. Por ende, la corriente de resistencia va a ser I1 menos I2. O sea, 5,96, pero le vamos a restar ahora es 3,30. Esto está en miliamperes. Por ende, 5,96 le resto 3,30 o 3,3. Esto me daría 2,66 miliamperios. Y si esto lo multiplico por 2 kilo ohmios, de una vez vamos a hacerlo. Esto por 2 me daría 5.32 voltios. Este sería el voltaje en R2. Miremos la corriente que pasa por la resistencia, por ejemplo, 4. Corriente de la resistencia 4. Según el dibujo, vemos que por R4 solo pasa la corriente 3. Por ende, es igual a la corriente 3. O sea, equivale a 1.48 miliamperios. ¿Y cuánto es el voltaje? Pues sería esa corriente por 4 kilo ohmios. Por tanto, el voltaje en R4 sería igual a 1.48 miliamperios y lo multiplicaría por 4 kilo ohmios. Esto nos daría 1.48 por 4 daría 5,92 milis y kilos se cancela, eso me daría en voltios. Y nos faltaría ya simplemente la corriente y el voltaje en R5 y en R6.
corriente de la resistencia 5. Vemos que en R5 circula I2 en ese sentido e I3 en el sentido contrario, por ende va a ser I2 menos I3. Y eso nos daría 3,30 miliamperios, le restaría 1.48 miliamperios y esto nos daría 3,3 menos 1.48, 1.82 miliamperios. Si tengo la corriente, pues el voltaje en R5 sería igual a esto por la resistencia por 0.9K. O sea, 1.82 que ya está ahí, multiplicamos por 0.9K. Y eso nos daría 1,638 voltios. Milis y kilos se cancelan. Y la corriente de la resistencia 6. ¿Qué es igual a la corriente de la resistencia 6? Pues si vemos el dibujo, es igual solo a I2. No pasa ninguna corriente más. Ni I3 ni I1 pertenecen a la resistencia 6. Por ende, R6 va a ser igual a la corriente 2. Eso es igual a 3,3 o 30 miliamperios. Por ende, el voltaje de la resistencia 6 va a ser igual a 3,30 por 1 kilo ohmio. Esto daría 3,3 voltios. Y con esto hemos terminado para calcular los voltajes y las corrientes de las resistencias en un circuito mixto, en este caso que comprende 3 mallas. Listo, no siendo más, espero que les haya gustado este video. Denle manito arriba en YouTube, me gusta, y cualquier duda o inquietud, mi página web es www.ingalejandrotorres.com o a mi correo que es alejandrotorres@ingenieros.com. Quedaré atento a sus inquietudes y cualquier cosa, pues no deben consultarme. Mucho gusto y hasta la próxima.